Agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, principalmente hablarles para festejar los 150 años de existencia de los exalumnos salesianos y sobre todo darme la oportunidad de enviarles un cordial saludo y un fuerte abrazo en este tiempo de pandemia. Soy Juan Mario Mancilla Macías, exalumno del Instituto Don Bosco de Mexicalcingo, de 1954 a 1963. También exalumno del Instituto Juan Ponce de León, mejor conocido por todos nosotros como San Miguelito. ¿Para qué lo hago largo? He vivido siempre con la familia salesiana. Escogí este título que he llevado en toda mi vida. ¿Por qué me hice salesiano? ¿Por qué entré al aspirantado? Es una grata experiencia. Todo comenzó desde la primaria. Yo estaba en un colegio de religiosas josefinas y ahí me inculcaron mucho el amor a Dios y a María. Comencé leyendo cuanta revista y cuanto cuento me encontraba. No me atrevía en aquel entonces a leer un libro completo. Ahí estaba la mencionada colección Ardilla. Yo ignoraba que era una publicación salesiana. Después leí la vida de Don Bosco. Creo que era la de Teresio Bosco. Estas publicaciones eran exclusivas para niños. Influyó mucho en esto el amor de mi madre y la práctica de ir a misa. Uno de los primeros libros que comencé a leer precisamente fue la vida de San Juan Bosco. Me llamó mucho la atención la niñez de Don Bosco y la presencia de mamá Margarita en todos los actos de su vida. Después de ahí pasé al Instituto Don Bosco, en donde me encontré un ambiente fabuloso, sobre todo en el juego, pues lo más importante era la presencia de los superiores en el recreo. Eso me motivó mucho, pues era yo muy travieso, y para qué decirles, era muy entrón, sobre todo en el básquetbol. Hubo un excelente maestro de educación física, el maestro Constancio Córdoba, que yo no sabía que su especialidad era el básquetbol. Más tarde, con el transcurso de los años, me enteré que era el entrenador de la selección nacional. En el Don Bosco existía una disciplina que me costaba trabajo aceptarla, sobre todo por el padre consejero, que era encargado de la disciplina. Me ayudó en mi forma de ser, primero la presencia del director. Era el padre Luis González López. Siempre estaba presente y atendía a todos los muchachos. Y lo más importante, los llamaba por su nombre. Me llamó la atención que la primaria llevara el nombre de Colegio Unión y no el del Instituto Don Bosco. Después me tocó el padre Braulio Sánchez Fuentes, monseñor, que en paz descanse. Lo mismo, siempre presente. Y en los descansos, lo mismo, conocía a todos por su nombre. Ya en la secundaria, ya no se llamaba Colegio Unión, se llamaba Instituto Don Bosco. Aquí me impresionaba la presencia de los asistentes, pues existía uno para cada grado de secundaria. Para primero, Heriberto García. Para segundo, José Carmelo Torres. Para tercero, Manuel Murguía Enríquez. Y así en preparatoria, todos salesianos. El día comenzaba siempre con las oraciones de la mañana y los buenos días, y todos en orden a clases. Por la tarde, las oraciones y las acostumbradas buenas tardes, que en el ambiente salesiano eran las buenas noches. Estas pláticas, tanto matutinas como vespertinas,
influyeron mucho en mi forma de pensar, puesto que siempre existía un ejemplo real y al día. En esos años asistíamos a clases mañana y tarde, y lo más importante es que yo iba en bicicleta a la escuela. Llegaba todo sudado, era un buen ejercicio, y no me permitía dormirme en clases. Lo único malo era cuando llovía, pues llegaba a casa hecho una sopa, y a veces con los cuadernos y con los libros mojados. En aquel entonces mi bicicleta tenía una canastilla delantera, y eso me originó el apodo de lechero, algo que no me molestó, pues de ahí no pasaba. En ese entonces llegó al Don Bosco el padre Jesús Sánchez Barrientos, un hombre flaco, con el cabello chino, siempre sonriente. Él me dio en la prepa lógica y ética y me agarró de su barquito, pues siempre me pedía que lo ayudara. En aquel entonces comenzaron a armar los grupos juveniles y me gustaba mucho el ambiente, pues la organización era a todo dar. Se integraron por la tarde los equipos de béisbol y al terminar de jugar corríamos hacia las milpas que existían al otro lado del Canal Nacional. Esto se encontraba frente al Instituto Don Bosco. Ahí nos robábamos los elotes y hacíamos una lumbrera para comer los asados. Y todos comíamos, obviamente, elote asado. Después teníamos problemas, pues el dueño de la milpa pasaba con los padres a cobrar lo que nosotros habíamos cortado. En estos casos, quien siempre nos defendió fue el padre Chuy, Jesús Sánchez Barrientos, que en paz descanse. Mismo que después nos cobraba para que pagáramos los elotes. Me tocó tener dentro de la organización del instituto un catequista, un ecónomo, un consejero y un director. Esta organización me ayudó mucho a saber con quién tratar. Entre los grupos juveniles, otra vez me tocó el padre Chuy. Él comenzó a motivarnos y a informarnos sobre qué era el ser salesiano, y que no todo era darnos golpes de pecho y estar de rezanderos. Nos integró para que lo ayudáramos en las celebraciones litúrgicas del colegio y como premio nos llevaba de paseo. Era muy motivante el ambiente y yo me sentía fuera de lugar, pues yo ya estaba en preparatoria y los demás eran muchachos de primaria y de secundaria. De ahí nació el irme al aspirantado. Me costó trabajo el separarme del ambiente familiar, pues nunca había estado de interno. Eso me ayudó mucho a convivir con los muchachos de mi edad y a fundar La Normal en el Instituto Juan Ponce de León en Puebla. Me tocó ser el primero en recibirme de maestro. Mi acta es la número 1. Ahí tuve 2 maestras que fueron compañeras de mi abuela, puesto que ella era maestra y mi bisabuelo fue secretario de Educación Pública en Puebla. Los años que pasé en el aspirantado me integraron como persona y me han permitido recordarlo siempre. No cabe duda, la vida vale la pena vivirla. Este es un libro de Monseñor Tiamertocho. ¿Qué influyó en mi decisión de irme al aspirantado, de irme como aspirante? A veces pienso que mi decisión de ir al aspirantado era vocación de mamá, pero no es así. Me fui al aspirantado porque quise, porque el hablar con la verdad de cómo era la vida de un seminarista me motivó a buscar esa vida. Siempre encontré la mano amiga que me ayudara, principalmente en mis asistentes, tanto en el Don Bosco como en San Miguelito. Nuevamente me integré al aspirantado. Tenía la oportunidad de tener un taller a mi cargo, pues sabía encuadernar y también sabía manejar el torno y la fresa. Eso me ayudó a tener otro tipo de actividades dentro del aspirantado.
Ahí me tocó encuadernar muchos libros y arreglar varios copones. El ambiente era muy motivante, principalmente en los juegos, y al integrarme en algo muy importante, estar siempre en equipo. Siempre había algo que hacer. No teníamos tiempo para estar fuera de lugar. Logré siempre tener unas buenas calificaciones. Me acuerdo que terminamos la normal y en la última semana reprobé, me saqué un 5 y todos aplaudieron, puesto que nunca había reprobado una materia. Ese mismo día nos preguntaron si queríamos recibirnos como maestros, presentando un examen profesional. Levanté la mano y así lo hice, y a fin de mes presentaba ya mi examen y la primera acta fue la mía. Fue una experiencia que siempre recordaré. De ahí pasé al noviciado y me tocó con centroamericanos. Fue otra experiencia de vida, pues la forma de ser de los compañeros a veces no sabíamos cómo tratarlos. Su forma de pensar era distinta. Pero se sembró una buena hermandad que hasta el día de hoy existe. Luego el ambiente de filosofía en Guadalajara y en México. Nuevo con excelentes maestros como Giuseppe Abad, el padre Pablo Aguayo, Giuseppe Basso Fantin y demás que no me acuerdo ahorita. Aquí recuerdo con agrado el día de mi examen de Universa, sobre todo en la forma de escoger el temario, que era por fichas, y sobre el tema que me tocara tenía yo que hablar. Y qué suerte la mía, y me tocó sobre todo lo que no había estudiado. Y ni modo, a capela, hablé y aprobé. Fui el último en presentar el examen, pues al término ya todos los compañeros estaban cenando y yo llegué tarde. Y yo no sabía qué decir. Llegué a la mesa y todos los compañeros me preguntaban que cómo me había ido. Y puesto, pasó el saber que no me había ido tan mal, había aprobado. Tuve también la experiencia de dar clases en el Instituto Cobre de México, con un excelente director, el padre Alfonso Gómez, y unos excelentes compañeros como Dagoberto Gallardo, Ignacio López, Andrés Ibarra, otra vez Manuel Murguía Enríquez, José Pepón López, Daniel Salado, y en el transcurso de los años darme cuenta que di clase a varios alumnos que ahora son sacerdotes. Mi último año de tirocinio lo pasé en el Instituto Ángela Segovia de Serrano, mejor conocido como Barrientos, siendo el director el padre Ignacio Aznar Royo,